Bienvenidos amigos de lapatilla.com, nuevamente a este es su portal informativo. Hoy nos encontramos con el dirigente regional de Primero Justicia, el diputado de la Asamblea Nacional, Juan Pablo Guanipa. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación, aquí estamos. Diputado, bueno, son muchos los temas que nos corresponden tanto a la entidad zuliana como a nivel nacional. Vamos a abrir con lo del comisionado de la ONU, que ahorita que estamos con las sesiones y todo lo que se ha pedido a nivel internacional, ayer el comisionado de la ONU de Derechos Humanos pidió a Venezuela permitir la entrada de una misión al país. ¿Cómo será recibido esto por parte del gobierno desde su perspectiva? Mira, yo creo que todo lo que sucede en el escenario internacional es sumamente positivo para Venezuela. Por primera vez, Venezuela está, yo diría, muy pensada por el mundo, muy discutida por el mundo. El mundo está consciente de lo que está pasando en Venezuela. Las imágenes que salen de aquí, que quizás muchos no vemos porque hay dificultades aquí para poder lograr que todo el mundo vea todo lo que pasa en Venezuela, han concientizado a la comunidad internacional para bien. Creo que lo que está pasando en la OEA, lo que está pasando en Mercosur, lo que está pasando en la ONU es sumamente positivo. Yo siempre he dicho, la presión internacional es fundamental. Eso no quiere decir que la presión internacional va a resolver los problemas del país. Los problemas del país los resolvemos nosotros. Pero indudablemente que la presión que se ejerza desde otros países, la presión que se ejerza desde la Asamblea Nacional y la presión que se ejerza desde la calle son fundamentales para lograr que haya una solución pacífica, constitucional, electoral a esta crisis. Es lo que hemos dicho desde el principio. Lamentablemente el gobierno no lo ha entendido. El gobierno ha ido decantándose hacia la dictadura, lamentablemente. Y en ese afán dictatorial, totalitario, hegemónico, entonces consideran que ellos pueden hacerse completamente del poder sin pensar que han sometido al pueblo a una profunda humillación, sin pensar en el daño que le han hecho al pueblo desde la perspectiva económica, social, política, institucional. La Venezuela de hoy tiene que ser rescatada por nosotros los ciudadanos. Podemos decir que en ese rescate estaría pensando el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, con las declaraciones que dio ayer, que llamó a la Guardia Nacional justamente a eso, a respetar los derechos humanos, cuando tenemos 68 días en los que han sido brutalmente violados, adicional allá a los hechos anteriores. Mira, yo creo que el ministro Padrino ha debido complementar esa declaración con la exigencia a los tribunales, al mismo Ministerio Público, de intensificar las investigaciones. Él ha dicho que se han cometido atrocidades desde la Guardia Nacional Bolivariana. Bueno, muy bien, vamos a identificar cada uno de los casos, vamos a revisar quiénes son los responsables de cada uno de esos casos, vamos a enjuiciarlos como pasa en cualquier Estado de Derecho. Creo que falta un poco esa declaración y no sé hasta qué punto eso puede mostrarnos a todos nosotros las cosas que dentro de la Fuerza Armada Nacional no conocemos. ¿Qué está pasando en la Fuerza Armada Nacional? Yo creo que la mayoría de los integrantes de la Fuerza Armada Nacional son demócratas y yo creo que sería fundamental que ellos permitan que la protesta pacífica pueda desarrollarse. Si la Unidad Democrática decide ir, por ejemplo, al Consejo Nacional Electoral o a cualquier ente de cualquier poder público, ¿por qué impedir que lleguemos hasta allá? ¿Por qué esa actitud? Si nosotros no vamos a asaltar a nadie, como si ha sido asaltada mucha gente, incluyendo periodistas, hasta por funcionarios policiales y por funcionarios de la Guardia Nacional. Entonces creo que hay que poner las cosas en su justa dimensión. Y por eso el artículo 68 de la Constitución es muy claro y permite la protesta pacífica como un derecho constitucional. Así que la exigencia que podemos hacer, primero hacia el pasado, es que se revise cada caso. Esos casos no se pueden olvidar, no puede haber impunidad con respecto a eso. Y hacia el presente y el futuro, que permitan que la protesta se desarrolle pacíficamente, que lleguemos a las instituciones, que hagamos las exigencias que tenemos que hacer a esas instituciones y que logremos que este país se encauce por el sendero de la democracia y por el respeto a la República, porque es que yo creo que esta convocatoria que ha hecho Maduro, sin tener el cualidad para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, porque el único ente que tiene cualidad para convocarla es el pueblo, esa convocatoria está llevando al país a una situación de caos tal que si nosotros permitimos que esa constituyente se instale, esa gente va a tener la posibilidad de cambiar el concepto de república, de cambiar el concepto de Estado federal y descentralizado.
de cambiar el concepto de Estado democrático y social, de derecho y de justicia, de cambiar el concepto de propiedad, de cambiar el concepto de voto universal y podrán sustituirlo por un voto de segundo grado, de cambiar el concepto de pluralidad, de alternabilidad. Todos esos conceptos básicos de la República están en juego con una constituyente que no tiene apoyo popular. Diputado, con respecto a eso, ¿por qué eso que nos está planteando usted ahorita, de que pueden cambiar el concepto de república, pueden hacer tantas modificaciones, en este momento, y no lo hicieron hace año y medio atrás, cuando todavía, hace 2 años aproximadamente, todavía tenían la Asamblea Nacional a su favor y tenían todos los poderes, no como en este momento que ya se ve la fractura institucional de ellos mismos? En aquel momento se sentían muy sólidos, se sentían dueños del poder y no veían la necesidad de hacer eso. Por eso explica esta constituyente. Es decir, tú pierdes el apoyo popular, pero te burlas de la democracia, decides huir hacia adelante, convocas a una constituyente con el objetivo de, sin apoyo popular, obtener el poder absoluto. Eso es absolutamente irracional y eso no lo podemos permitir los ciudadanos. Este no es un problema de gobierno y oposición. Algunos me preguntaban, mira, ves a la oposición sólida, ¿cómo está el gobierno? El problema de Venezuela no es un problema de gobierno y oposición, es un problema de un régimen que se quiere convertir en dictatorial frente a una gran mayoría de la población que se manifiesta en las calles. Cuando tú ves cientos de miles de personas en las calles, esos cientos de miles de personas representamos a la gran mayoría del país. Algunos deciden marchar, otros deciden no marchar, algunos viven su propia realidad de sobrevivencia, pero todos están convencidos de que vamos por mal camino, que el país no puede seguir así y que tenemos que cambiar de rumbo y que ese cambio de rumbo debe ser decidido por el pueblo de Venezuela, no por un grupo pequeño que toma la decisión de irrumpir en contra de la Constitución y en contra de la democracia. Bueno, ahora sí vamos al grupo pequeño y vamos a hablar un poco de allá de la entidad zuliana, del Zulia y de Maracaibo, que es el estado por el cual representan la Asamblea Nacional. En estos 68 días de protesta han habido 150 detenciones, 150 detenciones, 3 fallecidos y más de 80 heridos con las manifestaciones. Ayer, un caso que me llamó mucho la atención fue lo del árbol de Paul Moreno, sí, que lo habían sembrado como un símbolo de honor a él cuando se hizo el cambio del nombre de la avenida. Sin embargo, lo talaron. No conforme con esto, decidieron volver a manifestar, sembrar toda la isla y detuvieron. Tengo entendido que hay 8 personas detenidas en este momento por ese caso, por ayer. ¿Cómo está la situación? ¿Cuál ha sido la actuación directamente del gobernador con estas detenciones? Mira, Arias Cárdenas es cómplice de Maduro. Sencillamente es una persona que ha tenido tanta volatilidad en su carrera política y antes militar que no tiene ninguna confianza para nosotros, no representa el respeto a la palabra ni nada parecido. Lo que ha pasado en estos días en el Zulia evidentemente no es tan grave como lo que ha pasado en Caracas. Si a nosotros nos han reprimido en estos 2 meses y medio unas 10, 12 veces, eso es la represión que sucede en Caracas en un día. Pues en un día 10, 12, no sé cuántas represiones se producen, pero evidentemente son realidades distintas. Pero yo sí te tengo que decir que cuando hay un muerto porque está protestando y lamentablemente es asesinado, ya ahí hay un irrespeto total al derecho fundamental de la vida y a todos los derechos constitucionales. En el Zulia han habido 3 muertos, han habido decenas de detenidos, han habido decenas de heridos, pero también allá hemos sido víctimas de la justicia militar. Por ejemplo, el coordinador de Primero Justicia en el municipio de Colón, que es en el sur del lago, en Santa Bárbara del Zulia, está en este momento en la cárcel de Santa Ana, en el Táchira, cárcel militar. Lo acusan de un incendio que se produjo en Santa Bárbara del Zulia. Evidentemente, todo el mundo sabe que no tiene absolutamente nada que ver con eso, que la otra persona que está detenida, Héctor González, tampoco tiene nada que ver con eso, pero cuando eso sucedió, la alcaldesa dio una lista de los dirigentes políticos y salieron a buscarlo a su casa. Ahí está la persecución. Los muchachos, que no podemos olvidar eso, unos muchachos quizás inmaduros, tumbaron una estatua de Chávez en la Villa del Rosario. Bueno, fueron detenidos 18 muchachos, de esos 7 siguen detenidos y están en la cárcel militar de Santa Ana.
¿Cuál fue el delito militar que ellos cometieron? Es que ¿por qué juzgar por la vía militar a muchachos que son civiles? Porque sencillamente ellos perdieron el apoyo irrestricto que tenían de la Fiscalía General de la República y entonces ya no quieren someter los casos a la justicia civil, sino que los quieren someter a la justicia militar. Todo eso está pasando en el Zulia como está pasando también en Venezuela. Allá hemos sido víctimas del gas pimienta, allá hemos sido víctimas de las bombas lacrimógenas, allá hemos sido víctimas de la persecución y pasa lo mismo. Cada vez que queremos llegar, por ejemplo, a la gobernación del Estado, entonces hay represión. Parece que es intocable la gobernación. O sea, no se puede llegar a un sitio público a exigir el respeto a los derechos. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que esas cosas tienen que cambiar en el país, tienen que cambiar en el Zulia, y es muy importante, a mi modo de ver, lo que se está dando en toda Venezuela. Creo que este momento es de definiciones. Creo que es un momento crucial en la historia del país. Creo que en las próximas semanas se van a tomar las decisiones de cuál va a ser el rumbo que va a tomar Venezuela. O nos vamos por el despeñadero con una Asamblea Nacional Constituyente que va a destruir la República, o cambiamos eso y logramos entonces un gobierno de progreso, de bienestar. Yo creo que la gente aspira del gobierno que sea un ente para darle a la ciudadanía oportunidades de estudio, oportunidades de trabajo, oportunidades de producción, que la gente que tenga ideas pueda desarrollar esa idea. Y hoy, lamentablemente, el gobierno se ha convertido no en un espacio para las oportunidades, sino en el problema más importante que el país tiene. Por eso tenemos que salir de ellos. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos y sigan pendientes de lapantilla.com.